Antes de entrar en materia, vamos a repasar brevemente los movimientos del alfil que figuran explicados con todo detalle en la parte escrita de esta obra. Recordemos que mueven en diagonal, cada bando tiene dos, uno circula por las 32 casillas blancas del tablero y el otro por las 32 negras. Su acción es mucho más potente cuando la posición está abierta, es decir, cuando tienen diagonales por las que puedan circular libremente. El mejor ejemplo de este popurrí de piezas que he puesto en el tablero sería este alfil de D5. Teniendo en cuenta que los peones negros avanzan hacia abajo, ese alfil desde D5 no solamente tiene amplios movimientos por todo el tablero, sino que además está controlando el avance de los 4 de esta cuña que hay aquí en el flanco de dama de las negras. Por lo tanto, eso sería un alfil fantástico. El caso contrario sería su colega blanco de casillas negras, que está aquí encerrado por sus propios peones y por lo tanto tiene muy poco valor desde el punto de vista dinámico ahora mismo. También hay que recordar que los alfiles, al igual que las otras piezas, capturan tomando la casilla de la pieza que han capturado. En este caso, aquel alfil negro que está en D7 tiene la opción de capturar esta torre. La jugada sería así, alfil por F5. Y este alfil que está en D5 puede capturar aquel caballo de B7 de la misma manera, es decir, ocupando la casilla de la pieza capturada. Una cosa que no deben olvidar, por último, es que les va a gustar mucho poseer la pareja de alfiles cuando la posición sea muy abierta. No lo olviden. Dos cuchillos que atraviesan el tablero. Es una expresión muy oída con respecto a la enorme potencia de un par de alfiles en una posición muy abierta, sin peones bloqueados. Ustedes ya saben que los alfiles se mueven en diagonal y que cada uno de ellos siempre se desplaza por casillas del mismo color. Es decir, cada uno de ellos solo puede recorrer la mitad de las casillas del tablero. Por ejemplo, en esta posición, si eliminásemos este alfil de C5, sería imposible dar jaque mate al rey negro porque sería como tener una bicicleta con una sola rueda. Ahora bien, si tenemos los dos alfiles en perfecta coordinación, sí es perfectamente posible dar jaque mate al rey negro. Como ven, el rey defensor está arrinconado, el rey atacante le corta el paso en horizontal y, muy importante, este alfil de C5 le corta la retirada por F8, es decir, el rey negro solo puede moverse en este rinconcillo. La primera jugada es dar jaque con el otro alfil, solamente le queda una casilla al rey en H8 y a continuación el alfil que estaba ejerciendo la función de cortar la retirada en F8 da la puntilla en D4. En este caso la bicicleta tenía dos ruedas. Hemos visto cómo dos alfiles pueden dar mate a un rey solo, pero ahora vamos a ver cómo dos caballos no pueden hacerlo. Ustedes recordarán que había una posición muy parecida a esta, solo que donde están los dos caballos había dos alfiles. Vamos a intentar dar mate al mismo rey colocado en la misma situación. Lo primero que habría que hacer sería cortarle la retirada por F8. Por lo tanto, una jugada lógica, la más lógica, sería caballo E6. El negro no tiene elección. Ahora maniobramos con el otro caballo para acercarlo a la zona del supuesto mate. El rey negro sigue sin tener elección, el caballo sigue acercándose, rey H8 y con esta jugada acabamos de cortarle la retirada por G8, pero, desgracia, este rey ahora está ahogado. La ventaja de dos caballos no sirve para nada porque cualquier movimiento del rey sería ilegal. Es decir, los dos caballos no pueden dar mate contra un rey solo. Pero aquí viene una curiosidad increíble. Supongamos que en esta misma posición las negras tuvieran un peón en A3 a punto de coronar en A1. A primera vista ustedes dirán, en ese caso las negras van a ganar porque ese peón se va a convertir en una dama. Pues ocurre precisamente lo contrario. Paradójicamente, ese peón es el que acarrea la derrota de las negras. ¿Por qué? Porque en esta posición las negras ahora no estarían ahogadas, puesto que aunque el rey no puede moverse, sí puede moverse el peón. Este caballo vendría aquí, el peón se convertiría entonces en una dama al coronar en la casilla A1 y en ese mismo instante, justo cuando las negras parecen felices porque tienen una dama, este caballo da jaque mate en F7. Sin duda alguna, el peón de A3 era un espía infiltrado.
El alfil suele ser superior al caballo en las posiciones abiertas, no bloqueadas. Un buen ejemplo es esta que tenemos en el tablero. En principio, esta posición no tendría que tener ningún problema para las negras, quiero decir, sería tablas claras si este caballo estuviera bien colocado, por ejemplo en la casilla E6 o en alguna de estas. Sin embargo, en esta posición concreta las negras están perdidas, porque las blancas disponen de este golpe formidable, alfil B4, después del cual ese caballo está completamente encerrado. El alfil tapa las salidas por A3 y por C3, y también la posible retirada por D2 está doblemente cubierta por el alfil y por el rey. Y las negras quedan impotentes para hacer nada. Por ejemplo, si intentan acudir en socorro con su rey, es demasiado tarde. El rey blanco amenaza al caballo y la partida se ha terminado porque la ventaja de las blancas sería decisiva. De lo que se deduce que jugar los caballos por los rincones no es una buena política. Y ahora vamos a ver el caso opuesto al anterior. En una posición bloqueada, el caballo suele ser bastante superior a un alfil. Fíjense en esta. Ese alfil de C8 está entorpecido por sus propios peones, bloqueados en casilla blanca. Y las piezas blancas ganan con una jugada evidente. Caballo C5 y la victoria está garantizada porque ese caballo está cortando todos los posibles movimientos del alfil. Como en el ejemplo anterior, el rey defensor puede intentar acudir en socorro de su pieza encerrada, pero el rey atacante se acerca por el otro lado y procede a capturarla en la jugada siguiente. En este caso, ese alfil no solamente no era un cuchillo, sino ni siquiera llegaba a la categoría de palillo. Creo que, en términos matemáticos, el alfil es más fuerte que el caballo. Pienso que, a la hora de valorar las piezas, debemos dar al alfil una cierta ventaja. Fischer daba al alfil 3.25 frente a 3 del caballo, y yo le doy 3.15 al caballo y 3.20 al alfil. Es un hecho que en muchas posiciones el alfil es más fuerte. Sin embargo, el caballo lo supera, especialmente en los finales, cuando se tiene una estructura de peones muy cerrada, donde el alfil no maniobra bien porque se lo impiden sus propios peones o los del oponente.